Fuerte aplauso al señor Juan Antonio Maruri Jiménez. Muy buenos días, un placer estar aquí en este bello Ecuador, ya en una segunda ocasión. Agradezco inicialmente de manera infinita a mi querida amiga, hermana Gisela Jiménez, doctor honoris causa de la Academia de Peritos en Ciencias Forenses y también embajadora de paz, pero sobre todo una gran líder. Agradezco también a las autoridades de este país, a todos ustedes, gente linda, gente hermana, y que precisamente vamos a hablar de este tema de la gobernanza participativa, una situación muy actual y que converge precisamente en momentos históricos en ambos países, México y Ecuador, y que lo vamos a retomar precisamente como esa necesidad de la gobernanza pública, de la gobernanza participativa a través de la cultura de paz. Un reto social es este tema, lo estamos implementando en México desde hace 5 años y aclaro, lo estamos implementando a través de las organizaciones de la sociedad civil, trabajando con una relación, sí, entre gobierno y ciudadanía, pero haciendo estos grandes esfuerzos, estas grandes redes a través de las organizaciones de la sociedad civil, para poder trabajar con los gobernantes de todos los niveles, tanto a nivel municipal, estatal y federal, trabajando desde el desarrollo sostenible. ¿Qué es esto? Las organizaciones civiles, a partir del 1 de septiembre del 2018, nos quitaron todo beneficio, todo privilegio en la cuestión de incentivos fiscales, de incentivos económicos. Y digo no privilegio por la cuestión de que nos lleváramos este recurso a la bolsa, sino que teníamos ese gran privilegio de llegar donde el gobierno jamás quiso llegar o donde no podía llegar. Es decir, los que trabajamos esos proyectos sociales fueron las organizaciones civiles durante décadas. Llega esta administración, hacen ese cambio, nos quitan ese manejo de recursos y viene precisamente una cuestión de desvío de esa necesidad social. Pero con esto no quiere decir que las organizaciones civiles vayamos a la baja o que hayamos sido erradicadas o eliminadas. Al contrario, nos hemos vuelto autosostenibles y autosustentables, que son términos que hemos de manejar precisamente desde la aplicación de la Agenda 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunos de los que trabajamos son equidad de género, reducción de desigualdades, educación de calidad, un país sin hambre, pero sobre todo trabajamos sobre instituciones y cultura de paz, pero también con esas sinergias que tenemos que hacer con las autoridades, con el gobierno responsable, con el gobierno autogestionable, precisamente a través de consensos. La intención es siempre y en todo momento aplicar esa cultura de paz. Esto es una forma de fortalecer desde este desarrollo local, porque nos involucra, como lo ven ahí en esa imagen, en la toma de decisiones y elaboración de políticas públicas. Ustedes escucharon que yo pertenezco a un proyecto internacional que se llama Índice de Derecho en México, desde el 2018. Es una institución internacional, World Justice Project, que la intención es que también sea esto en toda Latinoamérica. También trabajando con un observatorio de organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo trabajando como defensor de derechos humanos. Desde la academia, desde la investigación, pero sobre todo desde el trabajo de campo, conociendo estas necesidades que hoy vengo a conocer en Ecuador, y que no son de nada distintas a México ni a los demás países de Latinoamérica. Estas son necesidades que debemos solventar precisamente con la autosustentabilidad y con la autosostenibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos gestionar nuestros recursos, oportunidades y áreas también profesionales desde el interior de las organizaciones civiles. De esa manera nos fortalecemos y hacer la sinergia con las instituciones públicas es lo que nos va a llevar
a compartir esos modelos, tanto a nivel local, pero sobre todo a nivel internacional, que es lo que hoy vengo a compartir, precisamente esa experiencia de la eficacia de estos modelos de gobernabilidad, de cogobernanza, de gobernanza participativa. Estos valores son muy importantes y esto aplica precisamente para la cultura de paz, autosustentabilidad, autogestión y también la cuestión del cogobierno, que son la equidad, la coparticipación y la corresponsabilidad, que es muy importante. Las organizaciones de la sociedad civil hemos firmado un pacto desde hace 10 años donde nos hacemos corresponsables de aquellos programas en los cuales estamos trabajando de la mano con los gobiernos. Es decir, no responsabilizamos al gobierno, nos hacemos corresponsables de lo que no se puede lograr, pero afortunadamente también corresponsables de los grandes beneficios y apoyos que se han generado. ¿Qué implica este tema también? Reciprocidad y gobernanza participativa. Trabajo colaborativo de organizaciones civiles de todos los sectores de la sociedad, de todos aquellos sectores que en su momento se llamaron minorías o que se llamaron también grupos vulnerables. Vemos que esos grupos vulnerables y después de ser minoría, ahora ya son grandes mayorías, porque estos grupos se van acrecentando. ¿Con qué intención de ser incluidos y de también lograr resultados a mediano y largo plazo a través del desarrollo participativo, pero sobre todo de esta sostenibilidad? Sigue, por favor. ¿Qué más podemos saber y conocer de esta gobernanza participativa, que es un tema que va a ser muy importante aplicarlo en toda Latinoamérica? Por supuesto en Ecuador y por supuesto en México, que está haciendo un gran apoyo para la organización de la sociedad, para las organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales. Es un pilar fundamental para articular proyectos sociales. No debemos depender, en el caso propio del gobierno, como ya decimos, estirar la mano únicamente para que el gobierno nos dé los proyectos sociales. Ahí está el proyecto Rosa, las becas de escuelas, los apoyos para adultos mayores. Pero no se trata de tener una sociedad pasiva, se trata de ser proactivos, se trata de generar. ¿A través de qué vamos a generar? Precisamente proyectos sociales, aprender a generar proyectos sociales en todos sus aspectos. Que estos proyectos sociales sean exitosos, tanto a nivel interno como a nivel externo también, a través de las empresas, organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, y que estos recursos económicos, a través de la transparencia, de la autogestión y de la profesionalización en estas prácticas, sean incluso sustentables para poder tener capitales activos, poder comprar edificios, poder comprar vehículos, poder capacitar a nuestra gente en algunos otros países, poder generar ese tipo de proyectos que nos van a beneficiar como sociedad. Esto fortalece precisamente a las organizaciones de la sociedad civil y vemos aquí estos complementos de la gobernanza participativa, que son muchos, pero los ven ahí ustedes en la diapositiva. Yo únicamente me voy a referir a algunos que son los puntos claves y que de ahí vamos a partir al siguiente tema de cultura de paz. Generar un capital social profesionalizado, porque necesitamos gente capaz en el desarrollo de habilidades, competencias, aptitudes, pero sobre todo en estas capacidades de aprendizaje o de educación en cultura de paz. ¿Qué implica esta cuestión de la cultura de paz? El amor, la fe, la esperanza y la autoconfianza también en ese aspecto. La comunicación asertiva y responsable, pues, ¿qué les digo? Es algo fundamental en todas las relaciones humanas y sobre todo en este aspecto de la gobernanza colaborativa o participativa. La cohesión social. Debemos todos unirnos en esas cuestiones de problemáticas sociales que a veces nos venden, pero que en realidad estas problemáticas que no se generan dentro de nuestro entorno y mucho menos dentro de nosotros mismos, no tenemos por qué responsabilizarnos.
Responsabilicémonos sí de nuestras acciones a nivel interno, pero también grupal, en esta cuestión de la corresponsabilidad y de la colaboración. Cuestión muy importante también los entornos de colaboración. ¿Con qué personas estamos trabajando? ¿A qué gente estamos impactando? ¿A qué gente estamos despertando? Pero sobre todo, ¿a qué gente estamos beneficiando? Las organizaciones civiles trabajamos a partir de una población o de algunos tipos de población beneficiarias, primarias o secundarias, y ese impacto de organizaciones civiles, incluso a nivel internacional, redunda precisamente en el éxito que tenemos. Y también hay una máxima que tiene que ver con la cuestión de políticas públicas. Aquello que no es medible, no podemos ver el resultado. Entonces tenemos que trabajar a través de la transparencia, a través de las buenas prácticas y la rendición de cuentas, que son estándares internacionales de buena gobernanza, y que eso también implica el trabajo de organizaciones civiles. Con esa transparencia, con esa gobernanza, podemos saber si los proyectos que estamos realizando, lo que estamos llevando a cabo, están funcionando o no están funcionando, si son benéficos o no son benéficos. Aquí hablamos también de una autorregulación y autogestión. En nuestro mismo consejo directivo interno tiene que hacerse ese ejercicio para saber si continuamos con ese proyecto y si continuamos con muchos más. También estrategias de sostenibilidad. Debemos profesionalizarnos en esta cuestión, no debemos improvisar. Esto incluye un trabajo de gran profesionalización, sobre todo espíritu innovador, espíritu de lucha, espíritu de gran conciencia y desarrollo social que necesitamos hoy en día para todo emprendimiento, para toda actividad que tengamos que hacer por y para la sociedad, porque a ellos nos debemos. Y por eso la figura de derechos humanos va más allá de ser una persona que acompaña, sino es una persona que transmite, que fomenta, que realmente defiende y que antepone incluso su vida por esa defensoría de los derechos humanos como garantías fundamentales. Y por supuesto viene el cambio social, el cambio de mente, el desarrollo del despertar de esa conciencia. ¿A través de qué? A través del interior, para poderlo exteriorizar a todas las personas. ¿Sí? Y bien, hablamos entonces de lo que es la cultura de paz. Todo esto tiene ese corolario y tiene ese gran antecedente. Si hablamos de cultura de paz, tenemos que hablar de justicia restaurativa, cátedra de paz, promoción de los derechos humanos y equidad de género, educación para la paz. No es únicamente que digan, es un tema que está de moda, es un tema muy bonito. Vamos a hablar de cultura de paz. Hablar de cultura de paz es hablar desde dentro, hablar con pasión de todas aquellas actividades, de todas aquellas experiencias que precisamente nos forman como cultores de paz. Y hablar precisamente desde esa sanación del conflicto interno para poder intervenir, no interferir, intervenir en el aspecto de la paz entre las comunidades, de la paz entre las naciones, de la paz entre las personas que inconscientemente nos llevan a realidades insospechadas, a realidades que nos pueden generar incluso algunos conflictos. Participación ciudadana es importante. Si no estuviesen aquí ustedes, si estuviéramos hablando únicamente de una transmisión en vivo, de una cuestión streaming, de una cuestión de compartirlo, no tiene esa misma sensibilidad, no tiene ese mismo aporte, porque se requiere despertar conciencia, se requiere que estemos en ese canal de comunicación asertiva, que el mensaje sea claro, pero sobre todo que sea contundente y que sin lugar a dudas hoy ustedes se vayan con esa energía de poder ser cultores de paz, de tener en mente que esta gobernanza participativa, de ser corresponsables en todos los procedimientos y procesos que conllevan a tener sociedades justas, pacíficas y amorosas también, porque esa es una gran cualidad del ser humano, que podemos dar y recibir amor y que no lo hacemos. Memoria histórica, ¿qué implica esto? ¿Cuándo empieza esta situación de los derechos humanos de manera oficial? Pues viene desde 1948, cuando surge la Organización de las Naciones Unidas. Y es una historia muy hermosa, muy bonita, que viene incluso de tiempo atrás, Revolución Francesa, Revolución Inglesa, etc. Pero estos ideales
de igualdad, libertad y fraternidad se han adoptado desde ese entonces, y la intención es que con estos mensajes, con estos temas, con estos abordajes, estemos en esa realidad de nunca olvidar esos mantras, porque más que palabras son mantras. La libertad de ser quienes somos, donde queremos ser, hasta donde queremos ser. No olvidar que somos personas, mujeres y hombres de buenas costumbres. Eso implica el aspecto de la libertad. La igualdad, igualdad de creencias, igualdad de pensamientos, no refiriéndonos a la cuestión malintencionada que se habla de igualdad de género, igualdad de culturas y demás. Ahí hablamos de equidad y de reducción de desigualdades, cuestiones muy distintas. Hablemos de la igualdad en la cuestión de las oportunidades, incluso en la cuestión metafísica o si quieren también religiosa, porque todos creemos en un ser superior, pero dicen, somos hechos a imagen y semejanza de Él. Pues hagámoslo de manera positiva, hagámoslo desde el amor, desde la compasión, desde la fe, la esperanza y la caridad que nos merecemos cada uno de nosotros para nuestra sociedad. La paz como tal se refiere al conocimiento del individuo. La paz no es ir a meterme a un lugar que desconozco, hablar de cosas que desconozco y decir yo vengo a ser pacífico, cuando por dentro nos suenan muchos demonios y que no nos dejan estar en paz. La paz se maneja desde el interior, desde el ser, desde una cuestión autocompositiva, materia, espíritu, mente, corazón, cuerpo, más allá de todo el aspecto metafísico. El aspecto que la vida es crecimiento. Día a día estamos en constante aprendizaje, en constante emprendimiento, en constante comprensión de quiénes somos, a dónde somos y hacia dónde vamos. Son tres preguntas que los invito a que reflexionen. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y eso nos va a descubrir precisamente si tenemos esas grandes habilidades y capacidades para constituirnos como cultores de paz, pero sobre todo como agentes de cambio en esta gran sociedad. Y hablo de una gran sociedad a nivel mundial, porque lo que se pretende instaurar con esta cultura de paz, eliminar fronteras, pero sobre todo eliminar límites. Los límites los ponemos nosotros desde la mente. Si aprendemos a trabajar el principio del mentalismo, eliminamos esos límites, eliminamos esas barreras, esas limitaciones, y podemos estar hablando aquí precisamente de esta forma. La economía como base de la sociedad es una cuestión que viene desde un entorno capitalista, pero también debemos tomarla en cuenta. Generar ingresos, no amasarlos y concentrarlos en pocos grupos o en grupos minoritarios. Hay gente que dice, si yo hago una labor social, una labor altruista, el dinero no me interesa. ¿Y de qué van a comer tus colaboradores? ¿Cómo vas a vestir a tu familia? ¿Cómo vas a satisfacer esas necesidades cuando tú estás ausente de tu gente, de tu familia, de tu lugar, de tu país? Obviamente que el dinero también es una gran fuente de energía y esto tiene que también circular en este aspecto. La economía es la base de un país, pero también es la base de una sociedad y es la base de una persona. No necesariamente la cuestión dinero, pero ojo, si estamos en esta labor de cultores de paz, nuestras necesidades, de la forma que sea, se solucionan. Y quienes están en esta ardua labor me han de desmentir si no lo estoy diciendo de manera correcta. Esas necesidades se satisfacen por muchas cosas, por cuestiones de actitud, por cuestión de espiritualidad, por cuestión de reciprocidad, por cuestión de que la gente nos retribuye mucho, y mucho más allá de la cuestión económica. Nos retribuye con un agradecimiento, con bendiciones, con cosas materiales, pero sobre todo también en ocasiones con oraciones, que también necesitamos para desempeñar esta ardua labor de la defensa de los derechos humanos. ¿Qué implica estar en esta cultura de paz, transitar hacia esa cultura de paz, ser cultores de paz? Esto es un procedimiento que tiene que ver con el desarrollo de valores, actitudes y comportamientos.
No pararme en un lugar y decir, yo soy cultor de paz, yo soy delegado de paz, yo soy embajador de la paz a nivel incluso intermundial, a través del universo. Eso se refleja cuando lo digo, pero sobre todo cuando lo hago. Y eso se llama congruencia. Si me paro en un lugar y digo algo que no soy, pues obviamente nos damos cuenta. Esto debe inspirar precisamente a la interacción social y rechazar la violencia por todos los medios, de todas las maneras, porque también vamos a aprender a ser resolutores de conflictos por la vía pacífica, y eso implica la cuestión del trabajo en centros de mediación. Y hago un pequeño paréntesis para felicitar a mi querida Violeta Pilataxi por esa gran decisión de formar un centro de mediación en esta provincia. Muchísimas gracias, todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo. ¿Y qué implica esta parte de la mediación, de la resolución de conflictos, la cultura de paz? Precisamente evitar estas cuestiones negativas, solventarlas, solucionarlas, precisamente desde la preparación interna y profesional, para poder así llegar a despertar un diálogo y negociación. Y esto aplica para todos los temas, incluso para aquellos temas de impacto internacional que de alguna manera nos frenan o nos dan algunas cuestiones de limitaciones, aunque nosotros ni siquiera tengamos nada. Ese es el gran problema. ¿Sí? Educación para la paz, como tal, esto implica este proceso de promoción del conocimiento, capacidades, actitudes, valores, ya se los mencionaba, cambios de comportamiento sobre todo, pero a través de un principio pedagógico. Recuerden, esto no es algo inventado, algo que yo diga, voy a ser cultor de paz, me voy a inventar un tema, voy a leer un artículo, voy a escuchar a una persona, voy a improvisar. Esto no es de improvisación. En mi caso en particular, llevo más de 15 años trabajando con la cultura de paz, la justicia restaurativa, la prevención en todos sus aspectos y también la resolución de conflictos, porque se necesita reconstruir a la sociedad desde este aspecto del mentalismo, desde el aspecto de la adopción de estos principios. Aquí nos vamos a ir rápido, vamos a poner unos ejemplos únicamente respecto de lo que es el sistema educativo en toda América Latina. Lo que hacen, educación que favorece la violencia, educación centrada en el individuo. Vamos a dar educación a las personas, educación básica, primaria y secundaria, hablando del caso México. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el caso de educación para la paz? Educar para vivir con justicia y compasión. Dice una letra de una canción, y tal vez no lo diga tal cual, pero dice, en la escuela nos enseñan fechas de batallas, pero nunca nos enseñan de amor. Y eso es muy necesario hoy en día. Educación centrada en el mérito y la eficiencia. Qué bonito, te pongo un 10, estudiaste toda la noche para pasar un examen, pero después se te olvidó porque tenías sueño, estabas cansado, o de pura suerte le atinaste las respuestas. ¿Y qué hacemos cuando estamos ya en la vida profesional? No te puedo resolver el asunto porque, ¿qué crees? Ese examen lo pasé por suerte, o simplemente esa clase no entré. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Educar para cultivar la paz interior, pero sobre todo para educar para vivir con armonía con la tierra. Todos los elementos, toda esta cuestión holística, toda esta cuestión energética tiene que ver con la paz. Y si nos enfocamos a esta cuestión, la meditación, la cuestión de la comunicación asertiva, nos va a abrir mucho las puertas. Y lo que las va a mantener abiertas es la gratitud, un gran valor de esta cultura de paz. ¿Cómo resolvemos conflictos? Bueno, ya nos hablará más adelante la experta. Yo aquí lo tomo como una cuestión de complemento para continuar con este tema de cultura de paz. ¿Sí? Y precisamente en esta cuestión de la cultura de paz son procesos dinámicos participativos que promueven el diálogo precisamente a través de la implementación de desarrollo de competencias, habilidades, destrezas, aptitudes, etc.
Y hablamos también de la tipología de la violencia y la delincuencia, que esto es precisamente donde se pretende aplicar esta cultura de paz. ¿Cómo transitamos hacia el camino de la paz? La violencia, ¿qué es la violencia? El uso deliberado del poder o la fuerza con amenazas contra uno mismo, otra persona o grupo que también cause o pueda causar daños. Daños emocionales, físicos, sentimentales, afectivos, daño moral, huella psíquica, etcétera. También esto se ha incluso implementado ahora a llegar hasta la violencia político-electoral, violencia de género, llegar también a la cuestión del transmisidio. ¿Qué es eso? El homicidio que se genera, en este caso, a personas trans. Eso también lo estamos viviendo ya hoy en Latinoamérica. Las causas de la violencia pueden ser muchas, endógenas, exógenas, pueden ser mixtas. Esto hablando desde un modelo criminológico. Aterrizamos y concluimos con esta cuestión a manera de reflexión. ¿Qué son los derechos humanos? Puede haber muchos conceptos de muchos autores, incluso algunos mucho más amplios, mucho más grandes, viniendo desde el aspecto jurídico, desde el aspecto incluso filosófico. Pero aquí a la cuestión a través de un concepto constructivista, ¿cuál es? Son todos aquellos derechos inherentes a los seres humanos, es decir, a toda la humanidad, por el simple hecho de serlo. Y esto desde el momento de la concepción. Una cuestión muy clara, muy precisa, y que esto nos ayudará a conocer tal cual qué son los derechos humanos. Bien, con esto abordo el tema de la gobernanza participativa y con la participación de todos ustedes hacer un ejercicio muy breve para que me digan antes de poder continuar, ¿qué opinan ustedes de la gobernanza participativa? ¿Conocían el tema? ¿Les gusta? ¿Les gustaría que siguiéramos con este tipo de jornadas, conferencias temáticas desde la cultura de paz, el abordaje de resolución de conflictos, pero sobre todo, saber que la cultura de paz debemos trabajarla desde el ser interior? Es mentira que nos digan, después de un conflicto, ahora vamos a trabajar en la paz. Mentira. Las personas que generan ese conflicto no tienen paz, por eso generaron ese conflicto. No es un conflicto fortuito, no es un conflicto de la naturaleza, es un conflicto generado por dos personas específicamente, y que eso nos viene a perjudicar a millones de personas. Y esto es todo el inicio, porque hay otros que se unen, los amigos, los adeptos, yo te apoyo, yo te ayudo, yo estoy contigo, pero en realidad ¿qué están haciendo? Generando esta incertidumbre, esta cuestión de violencia. ¿Qué tenemos que hacer? Revertir esa violencia. Y entonces, dentro de este proceso de la educación de los derechos humanos, está también este aspecto de la salud mental, que tiene que ver entornos de desarrollo cognitivo, y esto implica precisamente, tenemos una buena salud mental, tenemos ese hábito, como el ir al médico, como el ir al dentista, como el ir, no sé, al club, no lo tenemos. En América Latina esta cuestión de la salud mental está desfasada, porque todavía hay gente con prejuicios que dice, ¿y cómo iré con un psicólogo si no estoy loca, no estoy loco? Y desconocemos precisamente cuál es la labor, la función del psicólogo y sobre todo también del profesional en la salud mental. Y esto implica también procesos de conocimiento, procesos de entendimiento. Esa diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que debemos desarrollar? Competencias para la vida, y lo que debiera ser que nuestros niños estén estudiando en la escuela. Esto parte de un modelo, de un proyecto que se hizo en Colombia con una organización civil amiga, y que nos dice: el amor como fenómeno biológico, cultivar la ternura, la caricia esencial para el afecto y el amor, la cordialidad, el cuidado, la gentileza, la compasión, festejar, porque la vida tiene sabor, rito y juego, y también el humor.
Y esto tiene que ver también con nuestro niño interior, con ese niño o niña que nunca debemos de dejar que se vaya. No por el hecho de ser adultos, tener responsabilidades problemáticas y demás, dejemos atrás esos sentimientos y esas emociones. Porque si esto no lo trabajamos con nuestros hijos, difícilmente ellos lo van a introyectar. Si ven que mamá, papá no muestran un gesto de alegría, no muestran precisamente esa comunión en la cuestión de los juegos, en esa cuestión de empatía, en esa cuestión de compartir cosas de mi niñez, pero sobre todo en la cuestión del amor, del cariño, el abrazo, eso que nos cuesta mucho compartir, más a los hombres, que nos dicen en América Latina, el hombre no llora. Claro que llora y llora mucho, llora por emoción, por alegría, por enojo, por muchas cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, espero les haya gustado este tema.